El pasado 18 de abril, el que es posiblemente el circuito más rápido del mundo en 10K, volvió a demostrarlo un año más. Estamos hablando del 10K, Villa de Laredo. Con más de 4.000 corredores de todo el mundo, vivimos una edición que nos dejó con la boca abierta. Récords europeos, marcas personales destrozadas y un ambiente increíble en las calles de esta localidad del norte de España. Los que amamos el running, nos preguntamos, ¿cómo se organiza una carrera para que sea tan rápida? La clave está en su formato. La prueba se dividió en dos grandes citas. A las 17 horas arrancó la carrera popular. El turno para el grueso de los corredores, 3.200 atletas de todas las partes del mundo provocaron una auténtica fiesta del running donde cualquier atleta, sin importar su marca, pudo disfrutar del asfalto laredano. Y a las 19 horas llegó el plato fuerte, la carrera elite, reservada exclusivamente para atletas con marcas acreditadas por debajo de los 40 minutos, unos 1.200 atletas. Fue aquí, con menos densidad de corredores y el sol ya cayendo, cuando vimos los récords que han dado la vuelta al mundo. Pero, ¿qué pasó con el gran favorito? Todas las miradas estaban puestas en el joven etíope Binyam Meari. Con solo 19 años, llegaba a Laredo con un objetivo que muchos consideraban una locura, destrozar el récord mundial de 10K en ruta. El ambiente estaba caldeado. Se hablaba de una preparación espartana, de ritmos imposibles, pero la realidad en el asfalto fue otra. Aunque Meari atacó desde el primer metro y se dejó la piel, el sueño del récord se desmoronó. Cruzó la meta en 26 minutos y 55 segundos, una marca estratosférica para cualquiera, sí. Pero que se quedó muy lejos de los 26 minutos y 24 segundos que necesitaba para entrar en la historia. ¿Le pesó la presión de sus 19 años? ¿Fue una estrategia demasiado agresiva? Lo cierto es que Laredo le puso los pies en el suelo al que decían que era el nuevo rey del asfalto. Sin embargo, mientras el récord masculino se escapaba, lo que vivimos en la categoría femenina fue una auténtica salvajada. La eslovena Klara Lukan no solo ganó, sino que hizo saltar la banca, paró el crono en 29 minutos 49 segundos, destrozando el récord de Europa. Con esta marca, Lukan entra en el Olimpo del atletismo al ser la primera mujer no nacida en África en bajar de los 30 minutos. Y ojo, porque este récord venía caliente. Estamos viviendo un 2026 de absoluta locura. Primero fue la británica Elise McColgan quien lo batió en Valencia en enero, 30 minutos y 8 segundos. Apenas un mes después, su compatriota Megan Kate se lo arrebató en Castellón con 30 minutos y 7 segundos. Pero ha tenido que llegar Laredo para que Klara Lukan pusiera fin a la discusión, bajando de esa barrera mítica y dejando claro por qué este es el circuito más rápido del planeta. Pero la fiesta de récords no terminó con Europa, Laredo fue ayer una auténtica fábrica de plusmarcas nacionales. Por supuesto, Klara Lukan destrozó el récord de Eslovenia, pero ojo a lo que pasó con el equipo alemán. Vivimos un doblete histórico donde Constance Klosterhalfen y Esther Pfeiffer entraron segunda y tercera en meta batiendo ambas, el récord nacional de Alemania. Una locura de nivel. Cruzando el charco, las noticias también son increíbles. El puertorriqueño Víctor Ortiz estableció de forma extraoficial una nueva marca nacional para Puerto Rico al registrar 13 minutos y 26 segundos en el paso por los 5 kilómetros durante la carrera. Confirmando su gran estado de forma, tras haber batido ya el récord de 5K recientemente. Y si miramos a Sudamérica, hay que quitarse el sombrero ante el boliviano Víctor Aguilar, que con 29 minutos y 5 segundos fue el mejor latino de la jornada. Y la brasileña Núbia de Oliveira que se coló en el top 10 mundial con una marca de 32 minutos y 17 segundos. ¿Y qué pasó con los españoles? Pues que estuvimos a punto de presenciar otro hito histórico. La onubense María Forero hizo una carrera descomunal, parando el crono en 31 minutos y 17 segundos y quedando cuarto en la clasificación femenina. Se quedó a tan solo 6 segundos de batir el récord de España absoluto de Carla Gallardo, quien por cierto, también estuvo en el asfalto laredano peleando cada metro. En definitiva, Laredo ha vuelto a demostrar por qué es el lugar donde los sueños de marca personal se hacen realidad. Desde el récord histórico de Klara Lukan hasta la garra de María Forero, el 10K Villa de Laredo sigue siendo el rey de la distancia en ruta. Pero ahora me interesa tu opinión, ¿crees que Binyam Meari podrá batir el récord del mundo algún día o ha demostrado todo ya en el 10K Villa de Laredo? ¿Veremos pronto un nuevo récord europeo en esta distancia? Y si tú has corrido esta edición, ¿cómo te fue? ¿Hubo marca personal? Déjame tu tiempo en los comentarios, dale a like si te ha gustado este análisis y no olvides suscribirte para no perderte la próxima batalla contra el crono. Nos vemos en el asfalto.